Estamos acostumbrados a que la diabetes se enfoque tanto en los medicamentos hipoglicemiantes o en los medicamentos específicamente para controlar el azúcar, pero dejamos de lado o hemos dejado de lado, sobre todo en el conocimiento popular, qué es lo que abarca realmente la diabetes también. Es decir, todo lo periférico a la propia enfermedad. Quédate en este episodio y no te vas a arrepentir. Vamos a hablar sobre mucho contenido acerca de todo el síndrome que está alrededor de lo que es diabetes. Esto es S21 Podcast. Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente en este nuevo episodio. Espero que te encuentres súper bien. No quisiera comenzar sin antes pedirte que te suscribas al canal, que nos sigas en todas nuestras plataformas y que comentes cualquier duda que tengas, no solo de este episodio, sino de todos los demás episodios. Estaremos totalmente encantados de poder responderte, de poder aclararte la duda y, como siempre les digo, paciente que conoce su enfermedad, paciente que se apega al tratamiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, pero que es bastante importante, sobre todo para ti, paciente, o para ustedes que tienen familiares que tienen diabetes. Todo lo que es el síndrome periférico a la diabetes. Es decir, hemos identificado que la diabetes propiamente es una enfermedad sindrómica, es decir, abarca varios órganos, pero sobre todo hoy nos vamos a enfocar en un área específica que ha estado un poquito olvidada. El día de hoy tenemos a uno de los mejores especialistas de Oriente, doctor Chinchilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, doctor Roca. Le agradezco mucho por la invitación. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando en el inicio de este podcast. Como le decía el doctor, pues suscríbanse a las plataformas que ellos tienen, a las redes sociales, y quédense para escuchar, porque vamos a tratar de hablar del pie diabético, todo lo que se pueda, la mejor información que le podamos dar a los pacientes para, como usted decía al inicio, se pueden apegar al tratamiento. Y gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias, doctor. Para que la audiencia, los que no lo conocen y los que lo conocen, pues conozcan un poquito más acerca de todo su recorrido académico. No sé si nos puede dar una breve introducción. Sí, claro. Yo me gradué en el año 2007 de médico cirujano acá en Chiquimula, en el Centro Universitario de Oriente. Posterior a eso, hice un posgrado de investigación en la Universidad Rural. Y posterior a eso ya me orienté directamente a estudiar el pie diabético. En Guatemala todavía no está la especialidad como tal. Entonces dispuse a irme al extranjero para estudiar en varios lugares y sacar varias certificaciones. En España es donde más saqué las certificaciones, en México, en Colombia. Entonces hemos sacado las certificaciones como especialista de pie diabético. Perfecto. Y otras áreas, porque realmente el pie diabético no solo es, la gente lo relaciona con un dedo negro, lo relaciona con un dedo con pus, y no solo es eso, sino que abarca la mecánica del pie, el movimiento, abarca la circulación, abarca la parte neurológica. Entonces, la última especialización que hice fue en cirugía de pie y tobillo en la Universidad de Barcelona. Estuve aproximadamente allá varios meses y pues otra parte en línea. Pues fue un poco difícil porque me tocó estar lejos de mi familia, pero valió la pena. Entonces así hemos ido complementando y ya tengo más o menos 15, 16 años de dedicarme a ver el pie diabético. Entonces perfecto. Ya tengo pues bastante recorrido en esto, ¿verdad? Buenísimo. El pie diabético, lo que era cuando yo lo empecé a estudiar o me empecé a especializar, no es lo que es ahora. O sea, ha cambiado muchísimo la teoría, ha cambiado muchísimo los nombres, los diagnósticos, entender la enfermedad como tal y entender el pie como tal, como una enfermedad periférica de la diabetes, pero que realmente también se toma como un síndrome del pie diabético. Por supuesto. Bueno, perfecto. Pues vamos a entrar de lleno al tema. No quisiera que la gente pensara que vamos a hablar específicamente solo de diabetes. Es decir, no quiero meterme al manejo, no quiero meterme a los signos clásicos de, doctor, ¿cómo empiezo a pensar que tengo diabetes o qué síntomas voy a tener? No, hoy nos vamos a enfocar en el paciente que ya ha sido diagnosticado, ¿sí? El paciente que ya está medicado. Exacto. Pero que no conoce todo lo que el simple hecho de tener el diagnóstico de diabetes es qué conlleva, ¿sí?
Y nos vamos a enfocar específicamente en el pie diabético y qué mejor que toda su expertise para poder darnos esta cátedra de pie diabético. Sí, muchas gracias. Sí, como le digo, el pie diabético es una de las complicaciones más devastadoras de la diabetes. Actualmente se tiene la estadística que cada 20 segundos una persona en el mundo pierde una extremidad. O sea, en lo que estamos aquí tenemos aproximadamente como 5 o 10 minutos de estar transmitiendo. Imagínense cuántas personas ya perdieron una extremidad a nivel mundial. Esa es una estadística que fue hecha hasta el año pasado. Alarmante. Alarmante, preocupante, la verdad, porque ¿qué estamos haciendo para evitar que eso suceda? O sea, y estamos hablando de amputaciones no traumáticas, o sea, amputaciones que no son por un accidente, que alguien se cayó en moto y se golpeó, se fracturó y que no le pueden salvar la pierna. Estamos hablando de amputaciones puramente por programadas, pie diabético. Programadas, sí, exactamente. O sea, amputaciones por pie diabético, por complicaciones, por miembro letal. Y de hecho, también sacaron un estudio, no lo tengo ahorita, pero creo que fue en Publimed, donde estuvieron comparando también la mortalidad por cáncer. Y entonces estaban viendo que la mortalidad por cáncer, el pie diabético o las amputaciones estaban siendo la tercera causa después, o sea, en la misma categoría del cáncer. O sea, pero no hay campañas para prevenir el pie diabético. No hay campañas como hay campaña para cáncer de mama, el cáncer de cervix, cáncer gástrico, etcétera. No hay campañas y en Guatemala no tenemos un sistema sólido de poder dar un seguimiento a un paciente. O sea, no tenemos un sistema donde el paciente se capte, se ve el paciente de un pie de riesgo, ¿verdad? Porque el pie de riesgo nos puede evitar llegar a una complicación de una amputación, pero no hay siquiera un sistema de prevención del pie de riesgo. Que pues hay una categoría, una estratificación del pie de riesgo que la dio la Federación Internacional de Diabetes, donde el paciente tiene que chequearse cada 3, cada 6 meses para determinar callos, deformidades, alteraciones en la marcha que pueden provocar úlceras y evitar que avance un pie diabético. Claro, por supuesto. Bueno, comencemos. ¿Por qué pie diabético? ¿Por qué pie diabético me dediqué o por qué? Las dos cosas. Bueno, ¿Por qué el interés por el pie diabético? El interés viene desde algo familiar. Mi abuela era diabética, yo estudiaba y veía que tomaba sus medicamentos y todo, pero empezó a presentar complicaciones del pie. Yo estaba apenas en tal vez segundo año de medicina y vi cuando estaba como en quinto o sexto año de medicina cómo se le complicó un pie, se le complicó un dedo. La operaron como 3-4 veces, solo se complicó, luego le terminaron haciendo un bypass que duró una cirugía 16 horas, me recuerdo, en Guatemala. Y como yo era soy el único médico de la familia, entonces esto es como un poquito complicado, ¿no? Porque como lo ven a uno como, mira, ¿y qué le van a hacer? Es cierto. Y yo todavía estaba en quinto o sexto año de medicina, tenía la noción básica, pero no tenía eso. Entonces me di cuenta, mi abuela terminó perdiendo la pierna, la amputaron después de pasar todo ese proceso, después del bypass. Le amputaron su pierna y mi abuela cayó en depresión y falleció. Entonces yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, aparte del golpe sentimental que era mi abuela, usted sabe lo que significa por para supuesto. Todos los que nos están viendo lo que son las abuelitas. Entonces dije, no, ¿qué pasó aquí? O sea, yo tengo que hacer algo para que más personas no pasen lo que mi abuela sufrió. Entonces ahí viene el interés por estudiar pie diabético. Entonces... Okay. Muy pocas personas lo saben. Creo que en mi TikTok creo que conté la historia esta. Pero por mi abuela fue que yo decidí estudiar pie diabético. Y entonces veo cómo mis pacientes son arriba de 60 años de edad, la mayoría de los que atiendo, el 80%. Y veo cómo esas abuelitas llegan preocupadas, afligidas, con su dedo malo. Y digo, no, esta pudo haber sido mi abuela. Esta puede ser mi abuela. Entonces está esa parte sentimental o emocional o empática, ¿no? Que a veces... Las personas no, o sea, nos ven a los médicos, pero pueden pensar que somos fríos, pero realmente no. O sea, realmente siempre tenemos una parte humana, empática hacia los pacientes y tenemos algo el por qué la hacemos. Obviamente vivimos de la profesión como cualquier otra profesión, pues, porque tenemos cosas que pagar, familia, etcétera, pero tenemos siempre una parte humana, emocional y sentimental detrás de eso. Y así fue como nació el interés por el pie diabético. Perfecto. Doctor, el típico paciente, sí. ¿O cuál es el paciente que con mayor probabilidad comience a ver estos cambios? Le pongo un ejemplo.
Llega un paciente y le dice, doctor, yo ya tengo mi tratamiento. Glucosas en ayunas meta, glucosas postprandiales meta, es decir, después de comer, para los que no conozcan qué es postprandial. ¿Qué puede hacer que yo pueda desarrollar el pie diabético? Porque me estoy controlando bien. Mi médico de cabecera me dice su azúcar está re bien. Me hago hemoglobinas glicosiladas nítidas. ¿Puedo tener pie diabético a pesar de esta situación? Sí, siempre se puede llegar a presentar pie diabético. Lo que sucede es de que en un inicio de la enfermedad, recordemos, la teoría dice de que cuando detectamos a un paciente con diabetes, las células del páncreas ya están funcionando prácticamente a un 30 o un 40%, si no estoy mal en el dato. Entonces, en lo que el paciente se controla, en lo que el paciente se empieza a cuidar, porque de un inicio es muy difícil encontrar un paciente que realmente se controle. Sí, pues esa tormenta metabólica es... Exacto, o sea, mire, usted es diabético. Ah, sí, doctor. Ahorita usted me dijo y yo lo voy a hacer. O sea, pasan por la fase de negación, por la fase de negociación. Todo ese tiempo hasta que el paciente llega a este paciente que usted me acaba de describir, en meta, glicosilada, tuvo que haber pasado meses, años. Claro. Ese tiempo generó daño a nivel arterial y a nivel neurológico, específicamente en los nervios periféricos. Entonces, esos niveles o esos elevones de glucosa que el paciente tuvo hasta que entendió que se tenía que cuidar, provocó daño y ese daño es irreversible. Entonces, el paciente se empieza a cuidar, sí, pero muchas veces no se revisa los pies, muchas veces no se revisan el calzado, no revisan si de repente están caminando mal porque están dando una mala pisada, o sea, tienen una mala marcha y están haciendo más presión sobre un lado del pie que de otro. Eso genera callosidades y ahí es donde viene el pie de riesgo. Entonces, ¿quién de todos nosotros, o sea, yo les lanzo esta pregunta a los que nos están escuchando, nos revisamos los pies todos los días? O sea, si yo pregunto, o le preguntara a usted ahorita, ¿usted se revisa los pies todos los días? Prefiero no contestar. Ajá, exacto. Entonces, realmente llegamos, nos quitamos el zapato, nos quitamos el calcetín, la calceta y nos revisamos. A mí me acaba de pasar. Tuve unas vacaciones con mi familia cortas, que nos fuimos de viaje, usé un mal calzado, caminé tal vez menos que otras veces y me hice una lesión en el dedo. Cuando sentí yo tenía la molestia, pero yo obviamente como no soy diabético, pues sentí la molestia y me hice una herida, me hice una lesión que realmente yo calculo que si hubiera estado aquí en Guatemala me hubiera tenido que ir a poner un par de puntos. Pero me tocó limpiarme y digo yo, ¿qué pasó aquí? O sea, si a mí me pasó eso con 6, 8 horas de haber caminado, que supuestamente utilicé un calzado adecuado, me lesioné, ¿cómo le puede ir a un paciente diabético que no tiene sensibilidad? Y no solo eso, sino que como usted dice, que usa un calzado diferente. Pacientes diabéticos que son jornaleros, que suele suceder mucho. Exacto. O señoras que están acostumbradas a un calzado muy destapado en la casa o donde sea. Y que pues puede suceder este tipo de situaciones. Yo veo pacientes que trabajan en el campo, que son ganaderos, que son agricultores y utilizan botas de hule, utilizan botas cerradas y cuando vamos a revisar tienen un hongo que puede ser precursor de una infección, tienen unas callosidades que pueden provocar una lesión neuropática o un pie diabético neuropático, porque ahora el pie diabético no es lo que creíamos hace 20 años. Hace 20 años decían, sí, él le dio pie diabético. Muchas veces ni sabían que era pie diabético, sino que simplemente le dio una infección en el dedo o algo, pero ahora el pie diabético se ha ido como siendo más específico. Ahora ya hay lesiones por neuropatía, lesiones por un problema arterial, lesiones por un problema infeccioso, lesiones porque el paciente es un enfermo renal, por ejemplo, que acumula agua en el cuerpo, que está hinchado del abdomen, que está reteniendo agua en las piernas y ese edema le puede provocar un pie diabético. Entonces hay muchas clasificaciones ya que tenemos para saber por qué fue el pie diabético y a dónde vamos a tratar. Porque, por ejemplo, si yo tengo un pie diabético que fue un paciente renal o un paciente con daño cardíaco que está reteniendo agua en el cuerpo, yo tengo que tratar la causa de base. ¿Por qué me está reteniendo agua? Para poder tratar así el pie diabético. Sí, pues. Y así con los demás, ¿verdad? Entonces el calzado tiene mucho que ver. Y aquí estamos acostumbrados a yo me pongo el zapato que me gusta, no el zapato que necesito. El de moda, ¿no? Sí, el de moda. Utilizo el que acaba de salir, el chilerito y todo, pero no uso el zapato que realmente necesito. Y a mí me ha tocado a veces hasta mandarle fotos a los pacientes. Mire, este zapato el que tienen que usar o mire tal marca.
O mire, y decirle, mire, yo sé que este zapato le gusta, pero no es un zapato para usted. Mire lo que le provocó el calzado. Y entonces, y vamos también algo tan que está no de moda, no lo quiero decir de esa forma, pero la neuropatía, ¿no? O sea, neuropatía, paciente diabético, 80% padece de neuropatía. Sí. Entonces, esa pérdida de sensibilidad, acaba de ver un paciente ahorita de 48 años. No se dio cuenta que tenía un gancho metido en el pie. Pasó ese gancho metido en su pie una semana. Wow. O sea, ni se revisó los pies ni siquiera para bañarse y no se dio cuenta que tenía un gancho metido en el pie. Y cuando se dio cuenta fue porque vio que el gancho atravesó el zapato y vio que había algo raro cuando se subió al carro. O sea, si no se hubiera dado cuenta. Y así pasa, así hay muchas historias. Un clavo, un gancho, un tornillo, etc. Y la gente que trabaja en el campo padece de muchas lesiones y como tienen neuropatía no se dan cuenta y son lesiones muy severas porque trabajan con estiércol, trabajan con tierra, trabajan con arena, trabajan con animales y el procesos infecciosos son severos. Sí, es cierto. Ahora, y esto es algo que quiero aclarar para todos los que nos ven. Neuropatía no significa nada más dolor, entonces. No, el dolor es parte de los síntomas neuropáticos, pero la neuropatía tiene varias fases. Desde que inicia hasta cuando tiene una neuropatía avanzada. Una neuropatía severa puede llegar a dañar estructuras como sus tendones, sus articulaciones, sus huesos, sus ligamentos y el tan temido por los ortopedistas que me estén escuchando, que es el pie de Charcot, ¿verdad? Porque el pie de Charcot se le tiene miedo, pero un pie de Charcot es la complicación más severa de una neuropatía. Cuando un paciente tiene un pie de Charcot es porque su neuropatía avanzó hasta el estadio más severo. Entonces, dolor no quiere decir dolor igual neuropatía. No, la neuropatía puede ser falta de sensibilidad, puede ser hormigueo, puede ser incluso estadios de hipersensibilidad que no toleran ni la calceta o el calcetín. O los cambios de temperatura. A mí me ha pasado mucho, no sé si usted puede congeniar con mi comentario, que los pacientes me dicen, doctor, puede haber calor, pero yo siento fríos mis pies. Sí. O puede haber frío y yo siento muy calientes mis pies que la planta del pie la pongo en el piso y siento alivio. Eso también puede tomarse en cuenta, ¿no? Lo que pasa es de que hay la palabra correcta sería una brecha muy corta entre insuficiencia vascular y neuropatía. Entonces, hay una brecha muy corta. Pero pueden congeniar. Pueden congeniar. Ok. Y el diagnóstico por eso tiene que ser muy preciso y el diagnóstico principalmente tiene que ser clínico. Aprendimos en la universidad que el 80% del diagnóstico lo da la clínica y el 20% le dan los exámenes para clínicos. En otros países, en Estados Unidos, usted llega por un dolor abdominal y ya le hicieron una resonancia. Pero en Guatemala nosotros evaluamos clínicamente o deberíamos de evaluar clínicamente y de ahí apoyarnos. Pero, por ejemplo, cuando un paciente dice, mire, puede hacer calor, pero yo siento el pie frío, no solo estamos hablando de un cuadro de neuropatía, de una alteración en la temperatura, sino que podemos estar hablando de un problema de insuficiencia arterial. El cual el paciente tiene problema ya en sus arterias y por eso tiene frialdad. O al contrario, miren, puede estar haciendo, yo siento fuego en los pies, lo que la gente dice, siento un chile, siento un ardor, siento un calor y puede ser insuficiencia venosa. Y cuando ponen los pies en lo frío, pues obviamente van a sentir alivio, pero también puede ser neuropatía. Por eso le digo que es una brecha muy corta y muchas veces el diagnóstico se puede perder. Ahí hay un sesgo muy, muy claro que yo veo todos los días que hay una brecha. Es tan corta que el sesgo es muy fácil. Y podemos decir, no, esa es neuropatía. Y de repente es una insuficiencia arterial, que el paciente, usted le hace un Doppler y encuentra que hay una insuficiencia arterial periférica y es un paciente que en 1 año, 2 años se le van a gangrenar un dedo. Se trombosa y listo. Exacto. Entonces, por eso es importante evaluar los pies. O sea, todo médico, y esto también le digo a los pacientes que nos están escuchando, todo médico que lo vea usted por diabetes tiene que revisar los pies. Así. Aunque no sea especialista en pie diabético o lo que sea, pero si le está viendo su diabetes, tiene que revisarle los pies. Y si encuentra algún callo, alguna lesión, un hongo en las uñas o una uña encarnada que es tan común por el calzado también y por la forma de los dedos, tiene que referirlo a alguien que lo vea y tratar ese pie de riesgo.
¿verdad? Exactamente. Pero todo médico que ve paciente diabético tiene que revisar los pies del paciente. Toca los pulsos, la temperatura, la sensibilidad. No hace falta tener todos los instrumentos de evaluación. Se puede hacer con una llave, con una moneda. Un lapicero. Un lapicero. O sea, tenemos las herramientas clínicas para poder hacerlo, pero tienen que evaluarse. Porque en la evaluación es donde se puede hacer la estratificación o se puede hacer ya la detección o el tamizaje, si le queremos poner otro nombre así más fifí. Sofisticado. Más sofisticado. El diagnóstico de estos pacientes para poder referirlos tempranamente como tiene que ser. Ok. Tenemos al paciente. El paciente, doctor, tengo mi diabetes, tengo la neuropatía. ¿Neuropatía es sinónimo de que me va a dar pie diabético? Lo que sucede es que... ¿O la insuficiencia? Sí. El pie diabético se da por dos factores principales. A ver. Neuropatía e insuficiencia arterial periférica. El 70% de pie diabético o de lesiones de pie diabético son neuroisquémicas. Significa neuro por neuropatía. Isquémico significa falta de oxigenación en las arterias de los pies o de cualquier parte del cuerpo, pero estamos hablando específicamente del pie, ¿verdad? Claro. Porque hay isquemia cerebral, hay isquemia renal, cardíaca, de cualquier órgano puede haber. De cualquier órgano. Pero las infecciones o el cuadro de pie diabético son por lesiones neuroisquémicas. Está la neuropatía y la insuficiencia arterial. Si estas dos están en las piernas de un paciente, es un paciente que va a desarrollar pie diabético. Siempre. Puede ser que un paciente desarrolle lesiones puramente isquémicas porque se le taparon las arterias y ahí viene asociado el estilo de vida del tabaquismo. Cuando una persona diabética fuma, su porcentaje de lesión por daño arterial o que las arterias se tapen es arriba del 60%. Sí, si fuma, un montón. Es increíble. Y pacientes... Incluso pacientes que no son diabéticos, pero fuman, las lesiones característicamente, y eso ya está dado en la literatura, son por arriba de la rodilla. Pero cuando las lesiones son por debajo de la rodilla, o como le llamamos infrageniculares, por debajo de la rodilla, son pacientes puramente diabéticos. Entonces así uno dice, bueno, este paciente tiene una lesión, una trombosis arterial, tiene una isquemia en la femoral, arriba de la rodilla, este paciente fumó. Uno va, le pregunta, sí, fumé. ¿Es diabético? No. Pero si el paciente es diabético y fuma, el porcentaje de que haga una lesión isquémica es altísimo. Sí, que las arterias se tapen por calcio. Hemos tenido varios procedimientos porque vienen los cirujanos vasculares de México. Esos son los que vienen a ver todas las lesiones isquémicas de los bypass, las angioplastías y todo. Y es increíble la cantidad de placas de calcio que se sacan de las arterias durante los procedimientos. Y son placas, pero así son unos pedazos de calcio y de placas de colesterol increíble. Pero eso no se formó en el mes. No, lo que pasa es que por supuesto. A veces pensamos que el pie diabético es hoy, ¿verdad? O sea, usted vio un paciente hoy, por ejemplo... Que hoy le comenzó. Hoy le comenzó y el pie diabético, mire, es que me dio... Y va a la casa el paciente, fíjese que fui con el doctor Roca... Me evaluó los pies, me revisó y todo, y me dijo que tengo pie diabético, entonces hoy me empezó. No, el pie diabético no empezó hoy que usted lo vio. El pie diabético empezó hace 10 años, que cuando le dijeron que era diabético no quiso hacer caso. No se quiso ponerle insulina. Yo sé que a algunos pacientes no les va a gustar tal lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Pero es la realidad. Es la verdad. Entonces el pie diabético no empezó en este momento que usted le hizo el diagnóstico o que yo le hice el diagnóstico. Empezó hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años que no se cuidó. Ahí empezó el pie diabético. Yo les digo a los pacientes que he tenido la oportunidad de manejar que esta placa teromatosa o placas de calcio son muy similares al sarro de las tuberías de las cocinas. Y yo esa relación les hago frecuentemente. Y les digo, ¿tienen jardines? Y me dicen, sí, ok. Usted está regando con manguera y quiere que la sangre, quiere que el agua llegue más lejos. ¿Qué es lo que hace con la manguera? La presiono, dice. Le disminuye el lumen por donde pasa el agua. Lo mismo sucede con las tuberías del cuerpo. Cuando el cuerpo quiere que la sangre llegue hasta estas áreas finales, lo que hace es achicar el lumen, hace o intenta que la velocidad y que todo lo que tenga que ver con la dinámica de fluidos ayude a que la sangre llegue hasta esas partes finales. Pero cuando está ese sarro, esto disminuye el flujo, ¿no? Y ahí es donde comienza el daño y es como un dominó. Boto una pieza y se va toda la línea, ¿no? Sí, y es que si nos vamos a recordar un poco de anatomía,
combinado con histología, tenemos que entender que la pared de la arteria no se estira. Exacto. La pared de la arteria no es como la pared de la vena. De la vena. Ajá. La pared de la vena es elástica y puede llegar hasta el doble o el triple de su tamaño. Por eso es que se ven las venas tortuosas y los chicotes que le llama la gente en las piernas de las venas. Sí, es cierto. Porque se abre, porque no tiene capas internas. En cambio, la arteria sí. Entonces, el sarro se da en la placa íntima de la arteria, que es la placa, la parte íntima es una parte de las capas que tiene la arteria por dentro, entonces eso tapa. La arteria no se abre, no se puede dilatar como una vena, entonces eso disminuye más el flujo. Y a eso le asociamos todavía que el paciente no hace ejercicio, vamos ahí a meter ya el estilo de vida, entonces no hay una dinámica de que la circulación fluya. Y entonces las arterias se van tapando cada vez más, pero ese sarro no fue de ayer por para la hoy. hamburguesa que se comió el día anterior. El día anterior. Eso se empezó a formar desde que empezó con el diagnóstico de diabetes. Claro. O desde que no controló sus niveles de colesterol, su nivel de triglicéridos, su alimentación, no comer grasas poliinsaturadas, grasas sanas, sino que la alimentación de Oriente, hablemos como es, ¿verdad? Y sé por que en muchos lugares, ¿verdad? Chicharrones, mucho carbohidrato, muchas tortillas de harina, mucha yuca, churrasquitos. Papa, churrasquitos. Usted sale de aquí donde estamos y usted se da una vuelta digamos, a la manzana. Sí. Cada 2 cuadras hay una venta de comida. Y entonces el mismo corre, hace, no, me paro aquí, me como mi churrasquito, mi tortilla de harina y listo. Cubrí mi necesidad de hambre. Sí, pero a costa de mi salud. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Exactamente. Entonces, por eso es que, retomando lo que usted me decía, siempre hay neuropatía y tiene que haber mala circulación cuando hay desarrollo de un pie diabético. Sí, pues, a menos que sea, por ejemplo, la amalgama lesión, perfecta para eso. Es el match. Sí. Es el match, neuropatía, insuficiencia arterial. Ahora, aparte es que un paciente, por ejemplo, empezó con diagnóstico de diabetes hace 6 meses, es ganadero, se metió un clavo e hizo una infección. Probablemente el estudio vascular del paciente va a estar normal, probablemente el paciente no tiene signos de neuropatía clínicos, porque recordemos que para llegar a un diagnóstico más claro de la neuropatía teníamos que hacer un electromiograma, pero ¿qué tanto acceso a electromiogramas tenemos? Tenemos que irnos por la clínica. Y hay una evaluación que es el NDS-2, que es el que sirve para evaluar la neuropatía en los pacientes. Pero digamos, este paciente hizo un pie diabético infeccioso porque se metió un tornillo que tenía heces de la vaca, tenía estiércol. Ese es un pie diabético infeccioso que no tiene nada que ver con neuropatía ni con isquemia. Tiene mejor pronóstico. Tiene mejor pronóstico si el paciente consulta a tiempo. Claro. El tema es que también viene la cultura de que el compadre, la comadre, el vecino, el que tiene la farmacia en el barrio o en donde yo vivo. O le pongo esto a mis vacas. Exacto. Y esto me voy a colocar. No, yo tengo pacientes que le echan violeta, genciana, que le echan metafen. Rojo mercurio, no sé cómo se llaman esos. Mercurio cromo. Le Es. echan a las lesiones, entonces no consultan. O van y le dicen, no, tome amoxicilina, ¿verdad? La típica. Automedicarse, ¿va? La típica amoxicilina o la tetraciclina que sirve para todo, supuestamente. Y entonces el paciente se empieza a automedicar y ya visita 7, 10 días después, cuando la infección ya avanzó a tejido blando, cuando la infección ya avanzó a hueso incluso, cuando ya hizo una osteomielitis. Y entonces, mire, doctor, yo me hice esto hace 2 semanas, pero me mediqué, me curé, me limpié. ¿Y cómo se limpiaba? Solo me lavaba las manos y me limpiaba así. ¿Y con qué? Pues me echaba agua del chorro o me echaba agua embotellada. No vamos a hablar de marcas, ¿verdad? Me echaba agua embotellada y era más contaminado. Sí. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos enfrentamos a un proceso infeccioso que muchas veces se puede resolver, pero otras veces tienen que terminar en cirugía, más tiempo de recuperación, más gasto para el paciente, no puedes lo mismo tratar una infección leve, ¿verdad? Que hay clasificación para las infecciones según la ITSA, ¿verdad? Que es la que regula la clasificación de las infecciones. Una infección leve que puede estar 48, 72 horas hospitalizada o una infección que se puede llevar hasta un mes. Exactamente. Conocemos pacientes que en los hospitales públicos pasan hasta un mes, mes y medio, tratándoles un proceso infeccioso de un pie diabético y ahí están. O una osteomielitis, doctor.
Que llega hasta las, ¿qué? ¿12 semanas? Sí. ¿Estamos hablando o más? Ahorita el último estudio que publicó la Universidad Complutense de Madrid y el doctor Armstrong, que es el que tiene el número 1 a nivel mundial en publicaciones sobre pie diabético, ya dicen que la antibioterapia para pacientes con osteomielitis es ahora 6 semanas. Ah, bueno. Antes se creía que eran 12 semanas, 3 meses. Ahora lo redujeron a 6 semanas. Yo en lo personal sigo dando 12 semanas. Por mi experiencia, o sea, están los estudios, las publicaciones nos sirven, pero obviamente eso no es en el ambiente. O sea, las investigaciones no las hicieron aquí. El tipo de población. La población, la idiosincrasia, el acceso, etcétera. Entonces, yo sigo dando 12 semanas, ¿verdad? Los estudios dicen 6. Sí, dicen 6, está bien, pero cada paciente es individual. Claro. Solo hay un doctor Carlos Roca en el mundo, solo hay un Luis Chinchilla, espero yo. Entonces, cada paciente es individual. Entonces, no podemos decir, no, a este le voy a dar 6 semanas y el paciente necesita más, ¿verdad? Entonces, tenemos que individualizar como médicos cada paciente, ¿verdad? Aunque los estudios sirven, son respaldo, nos ayudan, pero yo sí a veces, por curarme en salud, como decimos, prefiero dar un poquito más de tiempo según el caso del paciente. Pero la osteomielitis, ya que entramos a hablar un poquito de eso, estamos hablando que es una infección a nivel del tejido óseo que se puede tratar de forma médica o de forma quirúrgica o combinando las dos, ¿verdad? En España, que es donde están haciendo más investigaciones sobre osteomielitis, de hecho, ya hacen sustitución de hueso por cemento de óseo impregnado con antibiótico, que eso sí está ya documentado y sí es científicamente validado hacer eso, pero son en casos donde, digamos, el paciente no tiene tanto problema circulatorio, donde es un paciente relativamente un poco más joven. Sí, pues de buen pronóstico, ¿verdad? Buen pronóstico, ¿verdad? Pero no a todos los pacientes les va bien. Una cuestión con respecto a un paciente que ya tiene una neuropatía evidenciada, ya diagnosticada por un médico, y también tiene una arteriopatía ya diagnosticada. Doctor, ¿cuánto tiempo puede el paciente tener previsto que esto puede complicársele? O sea, puede venir un paciente y decir, doctor, entonces ya lamentablemente ya tengo un daño irreversible. Ok, ya estoy acá. ¿Cada cuánto tengo que consultar? ¿Qué tengo que hacer para evitar que mi pie progrese? Porque tal vez es fácil hablar de pie diabético cuando no tenemos ninguna lesión en el pie y que el paciente es diabético, pero tiene adecuada glicemia. El típico paciente que le había comentado previamente. Pero ¿cuánto tiempo el paciente puede comenzar a ver un cambio que ya puede afectarle con su actividad cotidiana? Bueno, esa es pregunta de examen final, muy buena. Muy buena pregunta. Vea, pues, cuando ya hay una enfermedad arterial, una arteriopatía ya establecida, diagnosticada, y hay una neuropatía ya establecida, el paciente debe chequearse mínimo cada 3 meses. Tiene que hacerse evaluación clínica. La primera evaluación, digamos, de diagnóstico puede ser un Doppler arterial, un duplex para no caer en algo invasivo como una angiotomografía, que es el gold estándar. Pero digamos un paciente, un duplex arterial, y una evaluación neurológica, digamos, de la neuropatía, o si se puede un electromiograma. Ok, tenemos el diagnóstico, el paciente debe chequearse cada 3 meses, pero debe estar medicado. Todo paciente que ya está diagnosticado con neuropatía tiene que estar medicado, no solo para calmar el síntoma, sino que para lograr regenerar un poco ese daño nervioso. Sí, pues darle ese factor protector, ¿no? Sí, que es el dolor. Protector, sí. Al final, ¿no? Entonces es el factor protector de darle al paciente. Lo protegemos su neuropatía para que no avance y no se deteriore más, y le protegemos la insuficiencia arterial. El sarro que ya se formó no se puede quitar. No se puede. La placa ahí está, se pegó y no se puede quitar. Pero sí podemos evitar que haga más placas. Sí podemos evitar que se llegue a tapar, ¿verdad? La insuficiencia arterial no oclusiva, que es lo que estamos hablando. Entonces el paciente debe chequearse cada 3 meses. Tal vez no hacerse un duplex cada 3 meses, ¿verdad? Por los costos, el acceso y todo, pero clínicamente sí se puede dar un seguimiento en la clínica de cómo va la circulación, y principalmente es disminuir factores de riesgo, ¿verdad? Ejercicio, hay que hacer ejercicio, quitarse lo que es el tabaco, la alimentación, ¿verdad? Es una alimentación que tenemos que cuidarle al paciente, individualizada, no solo decirle quítese esto, quítese lo otro,
quítese el pan y el paciente ya dice, mire, parezco conejo, pues solo estoy con lechuga, zanahoria. No, y hay que recordar esto, y esto es muy importante, y quiero tomarme unos minutitos. Sabemos que lógicamente cuidar este tipo de dieta, pero algo que a mí me gusta muchísimo mencionar es que la mayoría de los pacientes, al menos los que tengo yo o los que van conmigo, su comida diaria son los frijoles, tortilla y algún derivado de lácteos. Sí. Si yo vengo y le digo, mire, quítese la tortilla, no me coma leche, no me coma quesos, me van a decir, doctor, entonces, ¿qué quiere que coma si solo para eso me alcanza? Sí, exacto. ¿Verdad? Es que por eso tenemos que pasarlo a nuestra población. Yo no puedo decir, aquí los guatemaltecos todos somos frijoleros. Pero no creo que alguien le aleje los frijoles. Entonces, tiene que ser una alimentación que sea de lo que el paciente tiene acceso, a lo que el paciente puede, porque estamos hablando de un paciente, por ejemplo, que tiene un salario mínimo, que trabaja en la agricultura. No le vamos a decir, mire, cómprese un jamón de pavo extra light o alguna cosa sofisticada. O sea, tenemos que adecuarle su alimentación a lo que el paciente puede. Claro. Pero si hay cosas que no tienen un costo, como es la actividad física, eso no tiene un costo. Eso usted puede salir a caminar y darle dejar el tabaco, 20 vueltas, dejar de fumar, porque incluso hasta genera gasto, ¿verdad? Y cuidarse sus niveles de glucosa, porque eso es lo más importante. Yo siempre le digo a los pacientes cuando los veo, mire, esto es como una construcción. Cuando un ingeniero, un arquitecto, un albañil va a hacer una casa, ¿qué es lo primero que pone? Los cimientos, las bases, y sobre eso construye. Para que todo mejore, el nivel de glucosa tiene que estar normal. Pero no podemos pretender que usted, su neuropatía mejore si su glucosa está arriba de 200. No podemos pretender que sus arterias no se sigan tapando si usted sigue fumando. No podemos pretender que sus arterias se sigan tapando si usted no hace ejercicio para lograr mejorar la dinámica de fluidos, como hablábamos al inicio, y mejorar la circulación. Entonces, por eso es muy importante tomarse la parte del plan educacional y de la prevención en el paciente, porque los costos para rescatar una extremidad, o son como altísimos. Está en la literatura de los libros de cirugía vascular, dice intento de rescate. O sea, ni siquiera dice rescate de extremidad, dice intento de rescate. Con un bypass, una angioplastía. Estamos hablando que son costos altísimos. Sí. Son costos altísimos para el paciente. Y tiempo que el paciente deja de trabajar, que el paciente está postrado, que la familia también sufre, porque la familia también, por supuesto, sale afectada su entorno laboral, personal, familiar, social, todo. Entonces, el pie diabético va más allá de una herida, va más allá de que me puede dar una lesión. O sea, todo empieza desde la forma de pensar, desde la idiosincrasia, de decir, bueno, yo soy diabético, no puedo tener una dieta tan sofisticada porque no me da el bolsillo, pero bueno, me cuido, camino, trato de no comer, porque mire pues, la gente prefiere comprarse un doble litro de Coca-Cola que ir a pagar una prueba de glucometría. O sea, ¿cuánto puede ahorrar evitándose tomar esa Coca-Cola y poder comprar un glucómetro para chequearse la glucosa? Todo es cuestión de enfoque. Sí. ¿Verdad? Porque dice, no, yo no puedo comprar un glucómetro. Sí, pero sí tiene para la Coca-Cola diaria. O para los aritos del carro. O para 8 quetzales, 10 quetzales. O para la tarjeta, para ver el TikTok. Bueno, pero eso sí, porque nos tienen que ver a nosotros en ese 21 podcast y también en mi TikTok. Entonces, eso sí es válido. Eso sí es válido. Pero la gaseosa o qué sé yo, otros gastos, mejor comprar un glucómetro y, bueno, me chequeo la glucosa, me chequeo el azúcar, ¿verdad? Yo he tenido pacientes, y no me van a dejar mentir, que usted ha tenido tal vez con insulina, con hipoglicemiantes y todo, aunque no es el enfoque de la charla de hoy, pero poco a poco el paciente se le quita la insulina, se van reduciendo los medicamentos porque el paciente hace dieta, mejora su estilo de vida, camina, mejora su estilo de vida y entonces también gasta menos porque ya no gasta en la pluma de insulina, ya no gasta en el frasco de NPH para inyectarse, sino que como se cuidó, como bajó de peso, dejó de tomar gaseosas, el panito dulce, etcétera, entonces ya tiene un mejor estilo de vida y obviamente eso hace que el paciente incluso hasta gaste menos porque tiene menos medicamentos. Exactamente. Inclusive me gusta esta connotación porque efectivamente nos dice que hay oportunidad independientemente de la clase social, ¿verdad? Sobre todo oportunidad protectora. Quería nada más mimetizar algo o enfatizar algo más bien.
habíamos comentado de que estos cambios de temperatura o algo pueden darnos el signo característico del inicio de la enfermedad arterial periférica. Ya hablamos un poquito de neuropatía, ahora hablemos un poquito de esto. Enfermedad arterial periférica. Sí. Sobre todo sintomatología, síntomas posibles, etcétera, claro, etcétera. La enfermedad arterial periférica, los primeros síntomas principales que ustedes van a notar son cambios de temperatura a nivel del pie, que los pies se ponen fríos, o así como ahorita que el clima ha estado frío por acá, hemos estado 18, 17 grados, los pacientes tienen dolor. Les da dolor en las piernas. O incluso otro síntoma de claudicación intermitente es que el paciente camina y le duele el caminar. Tiene que parar, tiene que sentarse, esperar un ratito y luego proseguir su marcha. Esos son síntomas de claudicación intermitente, que son síntomas de insuficiencia arterial. Entonces ya dije 3, cambio de temperatura, o sea, en el pie, dolor cuando hay cambio de temperatura, principalmente con el frío, y dolor al caminar. Aparte de eso, también se pueden notar cambios en el color de los pies. Eso. Por ejemplo, que el llenado capilar, que eso ustedes lo pueden hacer presionándose los dedos en los pies, no es igual. O sea, los pies no llenan, ya no están rosaditos, sino que están más pálidos. Ustedes, todo eso son señales tempranas de insuficiencia arterial periférica. ¿Verdad? Y otra cosa, este es un dato muy importante para pacientes y para médicos. Cuando nosotros tenemos un paciente que su nivel de creatinina ya empieza a alterarse sin tener una causa tan específica, por ejemplo, tiene un paciente diabético que le llegó, pero de repente su creatinina empieza a alterarse, seguramente ese paciente ya tiene insuficiencia arterial periférica. Hay una relación directa entre la enfermedad renal y la insuficiencia arterial periférica. Increíble. Y hay estudios que están comparando el desarrollo de enfermedad renal crónica con enfermedad arterial periférica, porque las arterias del riñón y las de los pies son como que fueran hermanas gemelas. Del mismo calibre. Exacto, son el mismo calibre, son hermanas gemelas, y siempre yo que encuentro un paciente con enfermedad arterial periférica, encuentro su riñón malo, o encuentro su riñón malo y tiene enfermedad arterial periférica. Este es un dato importante para pacientes y para médicos. Algo que también, agregando ahí, doctor, es un tip. No sé si a usted le ha pasado también. Yo me atrevería incluso a asociar eso con la intensidad con la que tienen la agudeza visual. Totalmente. Me recuerdo un catedrático, solo para agregar algo así rápido, él decía, a como están los riñones, están los ojos, me decía. Sí, porque estamos hablando de la microangiopatía, o sea, la enfermedad de las arterias más pequeñas, más delgaditas que un cabello, que el pelo de la barba, o sea, son arterias tan delgadas que son las mismas en el riñón, en los pies, la microcirculación, y en los ojos. Por eso da la retinopatía diabética. Entonces siempre uno tiene que evaluar esa trinidad, ¿verdad? Por llamarle así. Sí. Ojos, riñones y pies. Si los pies están malos, los riñones o los ojos van a estar malos también. Y así, y viceversa. Y se combinan. Ahora, cuando hay un daño en los ojos, en los riñones y en los pies, el problema es el cuadro desastroso que le da al paciente, ¿verdad? Pérdida de la visión porque tienen un desprendimiento de retina, enfermedad renal que, o sea... Es la epidemia. Es la epidemia, y aparte de eso, lo mal que le va a los pacientes, pues, sí. O sea, los pacientes se deprimen, están con sus diálisis, están con sus diálisis peritoneales, hemodiálisis, o sea, no pueden tener vida. O sea, ese es un sufrimiento del paciente que simplemente solo se está prácticamente prolongando, pero realmente qué tanta calidad de vida puede llegar a tener un paciente. Exactamente. Y lo que da más a veces frustración o tristeza es que, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, que tengo pacientes que ya tengo 6, 7 años de verlos y me han llegado complicado. Le digo, ¿se recuerda que hace 4 años lo que le dije? Le dije, cuídese los pies y los riñones. Cuídese los pies y los riñones. Y en ese tiempo usted no estaba así. ¿Qué pasó? No, doctor, es que dejé el tratamiento, ya no vine a las consultas, ya no fui con el médico, ya no revisé y todo. Y entonces ya llegaron con problemas en la visión, ya llegaron con daño renal, enfermedades renales ya avanzadas, que tienen que ir con el nefrólogo, más gasto, y ya llegan con lesiones en el pie. Ya llegan con claudicación o ya llegan con un dedo isquémico, ¿verdad? Y aquí cuando hablamos del dedo isquémico, quiero
tocar otra parte importante, que esa es una que quiero aprovechar para decirlo, no solo para pacientes, sino que también para médicos. Cuando hay una lesión isquémica en un dedo, pero que es puramente, que digamos tenemos un dedo negro, nos llegó un dedo negro o usted tiene un dedo negro, un dedo morado y va a consulta con su médico. Lo primero que pensamos como médicos es, veo un dedo negro, lo tengo que quitar. Pero eso no es correcto. Eso no es el protocolo de manejo. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que ver por qué el dedo está negro. Ok, tiene una insuficiencia arterial oclusiva, yo tengo que resolver la parte de la arteria que está tapada. Porque si yo voy y le quito ese dedo negro o le quito los dos dedos negros, solo voy a hacer como esos delanteros que están esperando solo la pelota para meterla y meter el gol. O sea, simplemente acelero la enfermedad del paciente. Por eso, si usted me está viendo, bueno, que nos están viendo, esperemos que sigan hasta el final del podcast, y usted tiene un dedo negro morado, no deje que se lo toquen hasta que no le den un diagnóstico. Mire, usted no tiene ninguna arteria tapada, su dedo se puso necrosado porque hay una infección y hizo una necrosis séptica, que es una gangrena por infección. Claro. Entonces, ok, ahí sí hay que operarlo, pero si hay una enfermedad arterial oclusiva, hay que ir y tratar esa arteria tapada, porque si le quitan el dedo negro, eso se va a complicar. Y por eso escuchamos las historias de que no, fíjese que tenía un dedo negro, lo operaron y se lo quitaron, pero de ahí le quitaron otro, y de ahí el pie, y de ahí la pierna, y de ahí falleció. Pero es eso, que no se estudia al paciente y no se da cuenta de que es una enfermedad arterial oclusiva que hay que resolver. Sí, pues. ¿Verdad? Pero el abordaje fue pausado y no fue tan evidente la forma en cómo podían. Y el diagnóstico puede ser con un Doppler, con un Doppler. Simplemente decir, mire, usted tiene una arteria tapada, no le vamos a tocar el dedo todavía porque hay que mejorarle y destaparle esa arteria. De hecho, yo me acabo de enterar de que ya pues, el Seguro Social y no sé si el Roosevelt ya tienen una unidad de cirugía vascular. Sí. Entonces ya tienen unidad de cirugía vascular, entonces ya pueden ser atendidos por esa parte. Pero si se llega, no, hay un dedo negro, hay que quitarlo. Pum, lo quitamos. Inmediatamente en las 2 semanas la necrosis sigue. Sí. Porque no se hizo un diagnóstico adecuado. Entonces el mensaje es para el paciente que no se deje tocar el dedo negro hasta que el médico no le diga o tiene arteria tapada o se puso necrosado o por una vasculitis también incluso puede ser, ¿verdad? O por un proceso infeccioso. Pero hay que tener el diagnóstico primero. Y eso también es un mensaje para los médicos. Exactamente. Sí, no hay que ser tan agresivos de entrada si no tenemos un estudio que nos evidencie que ese es el camino a seguir, ¿no? Pero sucede, Doc. Sí, yo sé. Sucede. O sea, me ha tocado ver casos donde lo vieron y se puso necrosado y me lo llevan a mí al mes y la necrosis está avanzando. Y cuando vemos, tiene una oclusión y es un paciente que necesita angioplastía, necesita bypass y eso hubiera podido tener un mejor pronóstico si no se hubiera tocado. Sí. Pero tenemos el match, pienso yo, de que algo negro hay que quitarlo, ¿verdad? Pero no es así. Es muy frecuente esa agresividad, doctor. Entre la jerga médica es muy frecuente esa situación. Creemos que aliviamos el panorama total. Porque quito esta extremidad o quito esta porción de la articulación que está negra, que me está incrementando la probabilidad. No estoy diciendo que no haya probabilidades de que se quite. Solo estoy diciendo que el abordaje no debería de ser agresivo. Y que tal vez no es en este momento. Exacto. ¿Verdad? Pero también es un arte poder explicarle al paciente esto, porque el paciente dice, doctor, pero mi dedo está negro. Sí, pero espérese. Todavía no es momento de operarlo. Primero tenemos que saber qué tiene. Mire, tiene tapada una arteria. Pero doctor, el dedo lo tengo negro. Quítemelo. No se lo puedo quitar. Si se lo quito, le voy a empeorar la enfermedad. Y es cuando, por ejemplo, nosotros en la unidad tenemos un área de unidad vascular que vienen los cirujanos vasculares que vienen de México, son los amigos míos y vienen a resolver. Ya tenemos una casuística más o menos de 28 pacientes desde el 2022 para acá aproximadamente. Y que vienen a operar a los pacientes, ¿verdad? Y pues ha tenido muy buenos resultados porque ha tenido que ser así porque pues en el sistema de salud no tenemos, como decirle en México, por ejemplo, hay más de 100,000 cirujanos vasculares. Son como los ginecólogos en nuestra región, o sea, hay ginecólogos por todos lados. Allá en México es igual, por poner un país vecino. Entonces,
Allá ya hay sistemas de unidades de cirugía vascular especializadas ya para ver este tipo de procesos. Pero acá no puedo decirle yo, le voy a hacer una referencia al Hospital X para no mencionar y no meterme en problemas y porque lo va a ver cirugía vascular. No. Sí. Es amputación. Porque ¿qué otra cosa le ofrecemos? O sea, claro, o se destapa la arteria o pierde su extremidad. O en ocasiones el desconocimiento también, doctor. Sí. Desconocimiento. Sí, muchas veces también el desconocimiento. Por eso aprovecho este podcast para lanzar eso. Porque si tan solo esa parte se cuida, se es mesurado, se es prudente, decir, mire, tiene un dedo negro, pero no es momento de quitarlo. O tiene una escara. Pues esa escara, dicen, no, agarro un bisturí, se la quito, se la levanto y ya. Y el paciente se va tranquilo porque me quitaron la parte negra. Sí, pero ¿qué hay detrás de eso? Sí. ¿Verdad? ¿Qué hay detrás de eso? Entonces es lo que queremos evitar. Lo que a mis pacientes les digo es, esto es como que te fractures un hueso y yo te dé diclofenaco. O sea, te quito el dolor de la fractura, sí, por supuesto, pero no te estoy solucionando lo que realmente te está provocando el dolor. Exacto. Y muchas veces por la misma presión del paciente es que se termina cediendo a hacer lo que el paciente quiere y no lo que el paciente necesita. Es lo mismo con el calzado que hablábamos. Es el calzado que necesita, no el que el paciente quiere. Claro. ¿Verdad? Porque me dicen las señoras, mire doctor, yo me pongo vestidos, pero ¿cómo me voy a poner este zapato? Bueno, ¿qué prefiere usted? ¿Seguir usando vestidos con este zapato o no ponerse vestidos y no caminar porque va a perder su pierna? Ese es el punto. O sea, aquí no estamos ya entrando en modas, aquí estamos entrando en una teoría, no sería teoría, estamos entrando en un aprendizaje o en una cultura de me cuido mis piernas, claro, me cuido mis extremidades, aunque eso implique que utilice unos zapatos que no me gustan con vestido o que tenga que utilizar medias de compresión con falda porque tiene insuficiencia venosa y las necesita. Exactamente. ¿Verdad? Yo uso medias de compresión todos los días. Todos los días las uso. Y cuando los pacientes me dicen, no, doctor, es que mucho calor, yo solo los escucho. Y me dicen, no, mucho calor. Ajá, ¿qué más? Es que cómo cuesta ponerlas. Ajá, ¿qué más? Es que fíjese de que me estorban. Es que fíjese que me pican. Mire, le digo yo las tengo. Yo estoy hablando con el ejemplo. Y yo me las pongo haya calor, haya frío, como sea. O sea, eso no es excusa. Simplemente usted sabe que tiene una enfermedad vascular venosa y necesita medias de compresión. Algo tan sencillo que le va a evitar una trombosis, que le va a evitar que termine en una cirugía porque necesita una safenectomía o qué sé yo, o una trombosis venosa profunda que cada vez está más frecuente, porque usted no ve gente caminando. O sea, tiene que ir al parque, carro, mototaxi, tuk-tuk, el bus, taxi, Uber, etcétera. O sea, ya no caminamos, no hacemos ejercicio. Ya no lo hacemos. No está dentro de nuestra diario vivir, de lo cotidiano, ¿no? No lo tomamos ya en cuenta como lo cotidiano. Y creo que hay demasiados factores, doctor. Como usted dice, hay mucha tela que cortar con respecto a los factores que me pueden propiciar la formación de pie diabético. Sí. Ahora, ya casi para ir terminando, cuando ya tengo pie diabético, dependiendo de la fase donde me encuentre, ¿hay retorno? Cuando hablamos de pie diabético, de un ataque de pie diabético, un foot attack, que puede ser por infección, puede ser por neuropatía, puede ser por edema, que ya hablamos, pacientes renales, puede ser por un problema vascular o una mezcla de 2 o 3 de estos. Estamos hablando que solo hay 2 caminos, la remisión o la amputación. Cuando hay un pie diabético en un estadio grado 1, 2, 3 y se puede rescatar la extremidad, que ese es el objetivo, no solo resolver la infección, resolver el problema de la biomecánica. Por ejemplo, tengo un hueso que tengo una exostosis, tengo un hueso que me creció más, o tengo un hueso que se salió de su lugar, tuvo una luxación en un pie de Charcot. Ok, corrijo eso, corrijo la lesión, corrijo la úlcera y entré en una remisión, como el lenguaje que se utiliza en oncología. O sea, el cáncer entra en remisión, sí, pero no desaparece. No desaparece. Claro. Entra en remisión. Y esa remisión, ok, sacó al paciente del pie diabético, pero si no se cuida,
el porcentaje de que se vuelve a ulcerar al año es arriba del 70%. Sí, pues. Entonces, o hay remisión o hay amputación. Y si hay remisión, me cuido. Entro en cuidados de pie de riesgo, ¿verdad? Que se llama el post-ataque de pie diabético. ¿Verdad? El ataque pie diabético se divide en 3. El preataque, que es el pie de riesgo. El ataque, que es cuando ya está la lesión, la úlcera, la herida, aclarando del tobillo hacia los dedos, porque a veces pensamos que una lesión en la rodilla o detrás del músculo del gemelo es pie diabético, y no, el pie diabético es del maleolo, del tobillo hacia los dedos. Entonces, cuando está la infección del pie diabético, estamos hablando que es un ataque de pie diabético, pero cuando ya hubo una remisión, o el paciente terminó lamentablemente en amputación de un dedo, 2 dedos, un pie, la pierna, el paciente entra en un post-ataque y cae también en el cuidado del pie de riesgo, porque esa lesión que sanó, ese dedo que cerró, esa úlcera que logró cicatrizar, esa amputación que se quitó el tercer dedo, el cuarto dedo, y la deformidad que puede haber posterior puede provocar lesiones. Entonces el paciente tiene que seguir el cuidado. Entonces realmente un paciente que le da pie diabético tiene que cuidarse el resto de su vida aún más, porque puede volver a repetir. Ok. Y el regresar al pie diabético nuevamente, ¿puede ser con la misma intensidad o es peor el regreso? Es peor el regreso, porque si es, por ejemplo, fue por una amputación de un dedo, tercer, cuarto dedo, eso generó una deformidad, la deformidad generó que el hueso saliera de su lugar, provocó otra lesión y todo. Entonces hay que corregir el hueso que se lujó, quitarlo, la deformidad puede ser mayor o el cuadro puede ser más desastroso, porque puede ser una infección sobre una infección anterior que tuvo. He tenido pacientes que me han regresado con proceso diabético en el mismo pie y a veces se les rescata los dedos de un pie hasta 3, 4 veces porque no se cuidan y vuelve otra vez el proceso. Se salva el dedo, se va. No se cuida, vuelve otra vez a hacerse otra lesión. No cambió el zapato. No se revisó los pies, no se cortó bien las uñas, algo tan básico. Entonces vuelve otra vez la lesión, se vuelve a salvar el dedo, vuelve hasta que lo pierde. Sí, pues. ¿Verdad? Ok. Bueno, ya casi para terminar, doctor. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2, digo yo. Creo que hay demasiado que hablar de esto. No quisiera alargarme tanto porque entiendo también el agotamiento, pero recomendaciones. Ok. Recomendaciones. Tanto para paciente que todavía no tiene o no ha desarrollado pie diabético como para el que ya lo tiene. Ok. Y me gustaría tal vez 1 o 2 recomendaciones para el que ya lo tuvo y está en remisión. Ok, perfecto. Bueno, recomendaciones para el paciente, para los 3 que estamos hablando, es primero controlar su nivel de glucosa. 2, ir con el médico a las reconsultas que el médico deje. O sea, nosotros no dejamos reconsultas simplemente porque se nos da la gana o porque tenemos que cubrir una agenda. No, lo hacemos porque debemos dar un seguimiento de cómo va. Cuidar su nivel de glucosa, asistir con el médico, eso es para todos. Los pacientes que no tienen pie diabético tienen que tener una higiene adecuada, una revisión adecuada, un cuidado de la humedad de los dedos, de las uñas, del calzado, para evitar llegar a un pie diabético. Eso es parte de los cuidados de un pie de riesgo. Okay. Si yo veo que mi zapato yo lo gasto más de la parte de afuera, es porque estoy caminando mal. Ahí voy a ejercer una presión, voy a revisar y tengo un callo. O tengo un mal perforante plantar porque tengo ya dedos en garra o dedos en martillo porque el zapato que uso está mal. Utilizo botas de esas que son puntudas, que son muy comunes en Oriente, ¿verdad? O las señoras que utilizan los famosos Crocs, que son cómodos, pero realmente el Crocs, no sé cómo llamarle, pero el Crocs es como el veneno para los pies. Yo no recomiendo que los pacientes usen Crocs nunca. Ni antes de tener pie diabético, ni durante, ni después, jamás. Los Crocs, bueno, no quiero meterme a que me vayan a decir algo por los Crocs. O sea, sí está bien que los tengan para descansar un rato en la casa, pero no para usarlos de diario, pues. Porque eso es increíble. No dan el soporte. No dan el soporte y entonces el pie se empieza a dañar. Los tendones, los ligamentos, los huesos. Entonces las recomendaciones es eso, la revisión todos los días de sus pies, tomar 5 minutos para ver que tenga bien las uñas, para ver que no tenga humedad en medio de los dedos, pero en el corre, me baño, no me seco en medio de los dedos, me quedó humedad y me dio lesión. Ya le conté lo que me pasó a mí.
Me lesioné y me hizo una herida en el dedo. Y yo dije, ¿y aquí qué pasó? Hasta un glucómetro me hice porque dije, ¿será que estoy debutando o algo así? ¿Me entienden? Porque de tanto que veo y dije yo, me pasó a mí. Entonces hasta un glucómetro me hice porque ya estaba preocupado. Y hasta yo evaluándome si tenía sensibilidad y todo. Y mi esposa me miraba así como... Tranquilo. Como tranquilo. O sea, fue por el zapato malo que usaste. Y ella me había dicho que no los usara, pero a veces uno pues no hace caso. Uno no hace caso. Entonces... no hacer caso. Ajá, cabrón, no hacer caso. El paciente que está con pie diabético, lo principal es apegarse al tratamiento. Si el médico le dice, tome esto cada 8 horas, es porque el médico sabe por qué se lo está dejando. Apegarse al tratamiento, las reconsultas que el médico le deje y el reposo es muy importante. Si usted tiene una herida, una lesión de pie diabético, lo operaron porque tuvo un pie diabético, le drenaron absceso, debe guardar reposo. Obviamente siempre tiene que cuidarse la parte de la no movilidad, ¿no? Evitar una trombosis, evitar una complicación por estar tanto tiempo acostados pero o postrados. Hay diferentes movimientos que pueden evitarlo, pero tienen que guardar reposo porque un paciente con pie diabético camina, eso no va a sanar. Exactamente. Eso no va a sanar. Debe guardar reposo en el momento que tiene la lesión, que tuvo el drenaje del absceso, que tuvo la cirugía, que tuvo la corrección de lo que sea. Debe guardar reposo. Y el paciente que ya tuvo una remisión y le fue bien, se rescató su extremidad, no perdió ningún dedo o incluso le tuvieron que amputar un dedo para poder salvar el pie. Yo siempre le digo a los pacientes cuando están en situaciones críticas, ¿no? Que se complican y que hay que tomar decisiones difíciles, le digo, mire, si no se puede salvar un dedo, hay que salvar su pie. Si yo no puedo salvarle el pie, le voy a salvar la pierna. Pero si no le puedo salvar la pierna, le tengo que salvar la vida. Entonces aquí es o su pierna o su vida. No, doctor, mi vida. Ok, entonces lamentablemente hay que amputarlo. Pero usted va a vivir. Y me ha tocado pacientes que me dicen a los 2 días después que tuvimos pacientes con sepsis por una... que usted probablemente ha visto pacientes con sepsis complicados por un pie diabético. Increíble, los 2-3 días me dicen, doctor, viera cómo me siento de bien. ¿Por qué? Es que mi cuerpo lo siento hasta como desintoxicado, porque la extremidad los estaba matando. Por supuesto. Lamentablemente ya es un cuadro donde queremos evitarlo, pero la tasa de amputaciones es altísima. Ya le dije la estadística, cada 20 segundos hay una amputación no traumática en el mundo. Entonces, tenemos que procurar como médicos, como especialistas, como el sistema de salud, evitar que la tasa de amputaciones se siga elevando. Pero eso lo vamos a lograr hacer desde la prevención, desde enseñarle al paciente cómo se debe cortar las uñas y tomarnos el tiempo de revisarlo. Pero si el paciente no se revisa y nosotros no lo revisamos, ¿cómo lo vamos a educar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Verdad? Sí. Eso sería. Perfecto. Bueno, doctor, ¿dónde lo encuentran? Bueno, yo estoy ubicado en Hospital de Especialidades Zacapa, antes de Prosiegos, 2 cuadras antes de Prosiegos en Zacapa. Todo el mundo conoce Prosiegos y sordomudos. 2 cuadras antes, en el segundo nivel, ahí está la clínica 202 y 203, ahí tenemos la unidad. Entonces, horarios estoy de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde y obviamente emergencias, que siempre hay emergencias. Perfecto. Que las atendemos. El número de teléfono es el 3020-286 para que puedan hacer su cita. Igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @dr.chinchillapd. Lo vamos a poner en la descripción del video. Vamos a poner vamos a poner sus redes, sus números de teléfono y todo. Perfecto. Para que también los puedan encontrar por ahí, entonces ¿verdad? Ahí me encuentran en el Hospital de Especialidades en Zacapa. Ahí estamos. A veces me preguntan si voy a Guatemala, si voy a Barrios, pero ya pagué el derecho de piso. Ya fui a Cobán 5 años, estuve en Esquipulas casi 2 años, estuve también en Morales, estuve en Puerto Barrios, estuve también en Salamá, o sea, he estado en un montón de lugares, pero ahorita ya solo me quedé en Zacapa y solo en Zacapa tenemos, ¿verdad? Solo ahí tenemos la unidad. Ok. Doctor, muchísimas gracias. Creo que lo vamos a dejar para una segunda también. Sí, vamos a hacer una parte 2. Vamos a ver que las personas ahí vayan comentando, ustedes comenten, pregunten y vayan pidiendo la parte 2 para que nos vayan sugiriendo, ¿no? De qué quieren que hablemos. Exactamente. Sí, pongan los comentarios, traten la manera de interactuar. Créanme que entre más interacción haya, muchísimas más personas van a conocer de nuestro contenido. Y la verdad, estamos muy encantados de tener a un especialista de esta categoría. Síganos en nuestras redes.
Estamos totalmente felices por la aceptación que hemos tenido hasta el momento y de verdad, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Se cuidan.